Vamos a hablar con uno de los asesores del Gobierno Nacional con respecto a la pandemia. Estamos hablando del médico infectólogo Tomás Arduna, que está en línea. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos preguntarle con respecto, estábamos repasando un poquito de las medidas que tomó el presidente hace un rato nada más, y queríamos saber cómo ve usted la epidemia acá, en esta parte de la Argentina, en la parte de Corrientes. Bueno, yo creo que en términos generales, lo que sería el NEA, el nordeste, a lo largo de los 15 meses el peor escenario estuvo en todo lo que fue Chaco, a partir de aquel momento muy pionero de haber recibido una paciente que volvía del extranjero, recuerdo, y a partir de ese momento tener una situación que costó mucho doblegar en el Chaco. Probablemente Formosa y Misiones son los que estuvieron mejor y con menor tensión con respecto a lo que hace esta pandemia, excepto Misiones en las últimas 4 o 6 semanas tuvo un poco de lugar importante, y ustedes que han tenido como momentos donde se empezó a tensionar y pudieron después bajar rápidamente. Creo que como todo lo que ocurre con esta epidemia no podemos aflojar en pensar que por más que estemos bien o que estemos en una situación mejor que otros, si no continuamos haciendo todo lo necesario de prevención primaria que tiene que ver con estas restricciones, con su acatamiento, con la fiscalización de las mismas y con un cuidado colectivo que empieza desde el cuidado individual, a cualquiera, por más que esté en una situación mejor que el AMBA o que el Gran Rosario hoy, puede pasarle que tenga una incidencia desmesurada, producto por ahí de este relajamiento que mencionaba. Claro. Doctor, buenas tardes. José Loquet lo saluda y le agradecemos por supuesto el tiempo. Preguntarle porque hemos escuchado a varios colegas suyos que opinan de que claramente es indefectible que el pico de casos que hoy registra el AMBA, que sabemos que es de algún modo el lugar más complicado, va a tener su efecto de riego, digamos, de algún modo, va a llegar al interior del país y puntualmente podría llegar, porque hoy nosotros tenemos casos, hay localidades que por allí están un poquito más comprometidas que otras, pero la cantidad de casos viene en una meseta de algún modo. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Se puede dar? No es absolutamente lineal esto que usted está mencionando. No quiere decir que porque estemos en AMBA, en esta situación realmente por momentos pareció crítica, se extrapole eso inmediatamente como fue el año pasado, donde claramente tuvimos una primera ola que acometió fuertemente al AMBA y después vimos cómo en el gráfico eso ocurrió para el resto de las provincias que no habían estado comprometidas en esa primera ola, y se ve muy bien en los gráficos de incidencia. Claro. No necesariamente tiene por qué ocurrir, porque es lo que yo decía, si de alguna manera hay un trabajo permanente del Estado, desde la Gobernación, con el Ministerio de Salud, con todos los hospitales, con todos los municipios que son fundamentales en esto, con las fuerzas vivas de cada municipio, claro, ayudando a concientizar, ayudando a cumplir con lo que es el distanciamiento social, las restricciones, no necesariamente, insisto, tendría que ocurrir lo mismo. Además, lo que nos está pasando a nosotros en el AMBA tendría que servir como claro ejemplo y alerta para que no les pase a otros. Claro. ¿Y usted es partidario de un cierre focalizado de actividades? ¿Cree que es la noche y la circulación nocturna el mayor epicentro, digamos, de los contagios? ¿Cuál es su visión respecto a esto? ¿O apunta por allí a un cierre total por un espacio corto de tiempo? Mire, en principio, yo en lo particular cuando he opinado en la reunión del día lunes con jefatura de gabinete y los ministros, con la ministra Bisotti y Santiago Cafiero y el resto, claramente el sostener las restricciones que tenemos en el AMBA por 3 semanas, esa era mi idea concretamente, sí. Podía repujarse aún más menos de restricciones, tanto en el plano local de intendencias como de gobernaciones. De hecho, hoy a las 7 va a hablar el ministro Kicillof el gobernador Kicillof, sí, de Provincia de Buenos Aires, y por lo menos en el off the record habría alguna cosa que sería un poco más restrictiva que lo que se va a hacer desde el Ejecutivo Nacional. Que eso es lo que dejó abierto el presidente, que cada uno puede, de alguna forma, teniendo un poco, yo le diría que no es un más o menos. El presidente dejó, me parece más claro, que el mínimo es estas restricciones. Si alguno quiere agregar algunas por cuestiones particulares o por decisiones de sus propios gobiernos locales, lo hagan. Entonces, esta sería como la base. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Nos queda el tema que, sin duda, la nocturnidad
apunta y atenta mucho contra el cuidado, porque es lo que se ha vivenciado, todo lo que hace al espacio de interactuar personas después de las 7, 8 de la tarde, donde empieza a estar, digamos, de alguna manera, hasta con el fluido social, como se denomina para algunos, el poder estar tomando una cerveza, un vino, y ahí esta cosa que uno está tranquilo, el clima acompaña, y lo que comienza a ver es una ruptura permanente de todas las medidas de distanciamiento social. La gente empieza a estar muy cerca, no usa barbijo, está a 30 centímetros, después vienen, lo hemos visto permanentemente, los abrazos, llega uno, otro, el saludo del beso social, uno entra, otro sale, y uno dice, ¿cómo puede ser? 10, 15 personas con un comportamiento igual que si no hubiera pasado nada. Claro. Entonces, la nocturnidad es un factor fundamental, el transporte público tiene que ser muy fiscalizado, quién usa el transporte público, porque si no, tener momentos en que otra vez hay 30 o 40 personas, como se dice, paradas en los colectivos, por ejemplo, o en los vagones de tren, eso no puede continuar de esa manera, en absoluto. Claro. Y después, bueno, los grandes eventos, como podría ser tener gente en un shopping, en los bingos, los casinos, etcétera, que todo eso ya quedó, por supuesto, otra vez afuera, me parece fundamental. Y yo particularmente creo que las clases presenciales pueden parar, por lo menos para la mayoría, y en todo caso seleccionar, de acuerdo a lo que los ministerios de educación, conjunto con salud, consideren que podría ser una parte por ahí, como se habló, por ejemplo, último grado de primaria, último año de secundaria, para sostener la interacción que tienen entre compañeros, que es el último año que van a tener después, para poder verse y tener, digamos, esa relación que ayuda madurativamente, porque después cambian de ciclo, digamos, termina un ciclo, empieza otro el año que viene. Sí, presencialidad selectiva, que habló el presidente en algún momento. Absolutamente, hasta ahí sí, pero la total, no, en absoluto. Claro, y le pregunto porque la verdad que a mí en lo personal me produce, y creo que a muchos, una gran alegría la llegada de vacuna, ¿no? De 250.000, 500, 800, es como cada llegada es como un bálsamo. ¿Qué se habla internamente de lo que nos pueda contar en cuanto a las predicciones, digamos, reales? ¿A cuántas cantidades de vacunas, de millones de vacunas tenemos que llegar como para que la situación, por lo menos en cuanto a muertos, que uno va observando día a día, empiecen a ser números menores? Bueno, el cálculo inicial, contemplando todos los que tienen riesgo por edad, mayores de 60 o menores de 60 con patología asociada, más los esenciales, en eso estábamos en torno de unos 15 millones, es decir, un tercio de la población tendría que ser vacunada para que se protejan los que tienen riesgo y estén protegidos los cuidadores de la sociedad. Claro. Eso es un poco así como un concepto global. Entonces, es un desafío todavía, estamos recién con los 10 primeros millones de dosis, de los cuales sabemos que hay una gran proporción que corresponde a la dosis número 1, que después habrá que conseguir y tener la dosis número 2, que complementa y completa en definitiva lo que es la vacunación primaria de nuestros modelos de vacuna, que son todas las 3 que estamos usando de 2 dosis. Claro. Para llegar a todo eso necesitamos probablemente largamente transitar todo mayo y quizás algo del mes de junio, por cómo vienen las entregas, excepto que se acelere fundamentalmente por el lado de la vacuna de AstraZeneca, que es la que tenemos más en deuda, en el sentido que todo lo que iba a ser la producción argentino-mexicana, la parte argentina con creces está cubierta, pero nos está faltando la parte fundamental, que es el envasado y distribución. Claro. Ahí tenemos un tema que realmente ha sido un poco frustrante desde el punto de vista de cuando esperábamos recibirla. Esa vacuna, si se acelerara su producción, nos podría dar en las próximas 4 o 6 semanas una suerte de aumento rápido de lo que nos está faltando vacunar, y en conjunto con eso, bueno, la posibilidad de que el laboratorio Richmond, a través de su planta, tenga la aprobación de lo que ya se hizo como prueba piloto, y mandando desde Rusia la materia prima, poder envasarla acá. Claro, que es la noticia que habíamos conocido hace un tiempito, de la producción nacional. Y en cuanto a AstraZeneca, cortito, preguntarle, usted decía, falta el envasado y la distribución, ¿eso es verdaderamente complejo o qué está sucediendo? Fíjese que el laboratorio Liomón, que es quien lo va a envasar en México, hasta ahora no ha podido tener una partida propia envasada por falta de unos pequeños microfiltros que la administración Trump, antes de cambiar a Biden, ya había prohibido que salga de Estados Unidos ese tipo de filtros que ahí se producen, por lo cual la planta no los recibió. De hecho, hubo que mandar materia prima desde México a Estados Unidos y a una planta de AstraZeneca que está envasando
en los Estados Unidos y de la cual nosotros ya deberíamos pronto recibir algo. O sea que sí. Pero es mucho menos de lo que hubiera sido si México tuviese la planta full. Sigue molestando a Donald Trump, increíble. ¿Cómo? Sigue molestando a Donald Trump después de A lo largo del tiempo, sí, claro. Increíble. Bueno, doctor, la verdad que muy amable por todo este tiempo que nos ha brindado, porque sabemos que tiene una labor importante y está ahí en la cocina. Ojalá que empecemos a tener buenas noticias y que mientras tanto la gente entienda que hay que hacer un último esfuerzo importante, ¿no? Entre todos construimos, lo bien o lo mal que nos vaya, fuertemente también es una construcción colectiva, no solo de los gobiernos, sino de nosotros desde la sociedad. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien, buenas noches, hasta luego. Adiós.